El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que transportaba a 45 personas, incluido un equipo de rugby, se estrelló en la remota cordillera de los Andes. El vuelo estaba en ruta desde Montevideo, Uruguay a Santiago, Chile, cuando se encontró con condiciones climáticas severas. Las condiciones traicioneras hicieron que los pilotos perdieran el control de la aeronave, lo que llevó al trágico accidente. El impacto inicial del accidente cobró la vida de varios pasajeros y dejó a los sobrevivientes varados en las montañas implacables. Sin medios de comunicación o rescate inmediato a la vista, los sobrevivientes se enfrentaron a una agotadora batalla por la supervivencia. Con la disminución de los suministros y sin fuente de alimentos, los sobrevivientes se vieron obligados a tomar una decisión difícil. Para mantenerse, recurrieron a consumir la carne de sus compañeros de viaje fallecidos, un acto que desde entonces se conoce como el Milagro de los Andes. A pesar de las condiciones inimaginables y la constante amenaza de hambre, los sobrevivientes demostraron una inmensa resistencia e ingenio. Construyeron refugios improvisados utilizando restos del avión y nieve derretida para beber agua. En un esfuerzo por aumentar sus posibilidades de ser rescatados, los sobrevivientes idearon un plan para enviar a 2 de los miembros de su grupo en una expedición atrevida. Nando Parrado y Roberto Canessa se embarcaron en un peligroso viaje a través de las montañas traicioneras, soportando temperaturas heladas y terrenos difíciles. Después de una agotadora caminata de 10 días, Parrado y Canessa se encontraron milagrosamente con un arriero chileno, un jinete, que alertó a las autoridades de su ubicación. Este avance condujo al eventual rescate de los sobrevivientes restantes que habían soportado 72 días en las montañas. La historia de la perseverancia y supervivencia del equipo de rugby uruguayo contra viento y marea cautivó al mundo. Se convirtió en una inspiración para innumerables personas que enfrentan adversidades, y un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Las secuelas del accidente dejaron un impacto duradero en los sobrevivientes, tanto física como emocionalmente. Muchos lucharon con la culpa del sobreviviente, y fueron perseguidos por los recuerdos de la experiencia desgarradora. Sin embargo, también encontraron consuelo y apoyo el uno en el otro mientras navegaban por los desafíos de reajustarse a la vida después de la tragedia. El legado del vuelo 571 sigue siendo un poderoso recordatorio de la fuerza de la voluntad humana para sobrevivir. Sirve como un testimonio de la resistencia y la determinación de aquellos que enfrentaron circunstancias inimaginables y surgieron como sobrevivientes. Los sobrevivientes del vuelo 571 enfrentaron desafíos implacables en su lucha por la supervivencia. A pesar de las duras condiciones y los recursos limitados, continuaron avanzando, impulsados por la voluntad de vivir y la esperanza de rescate. Cada día trajo nuevas pruebas de fuerza y resistencia. Los sobrevivientes racionaron su suministro limitado de alimentos, consumiendo pequeñas porciones para mantenerse durante el mayor tiempo posible. El hambre roía sus estómagos, un recordatorio constante de la grave situación en la que se encontraron. A medida que los días se convirtieron en semanas, los sobrevivientes encontraron otro obstáculo mortal: avalanchas. La amenaza constante de nieve y hielo en cascadas se sumó a las condiciones ya peligrosas, lo que obligó al grupo a estar constantemente en alerta máxima ante cualquier signo de peligro. Pero a pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra, los sobrevivientes avanzaron, decididos a ver otro día. Sacaron fuerza el uno del otro, confiando en su camaradería y unidad para sostenerlos a través de los momentos más oscuros. Las duras realidades de su situación fueron acompañadas por momentos de desesperación y profunda tristeza. Los sobrevivientes lloraron la pérdida de sus amigos y seres queridos, lidiando con una profunda sensación de dolor en medio de su lucha por sobrevivir. Sin embargo, incluso frente a tal dolor de corazón, los sobrevivientes encontraron rayos de esperanza. El descubrimiento de una pequeña radio de transistores proporcionó un salvavidas al mundo exterior, ofreciendo vislumbres intermitentes de noticias y actualizaciones sobre los esfuerzos de búsqueda y rescate en curso. Los sobrevivientes se aferraron a estos fragmentos de información, aferrándose desesperadamente a la creencia de que la ayuda estaba en camino. Escucharon atentamente cualquier señal de progreso, sus espíritus impulsados por el conocimiento de que su existencia no había sido olvidada. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas se convirtieron en meses. Los sobrevivientes se enfrentaron a una batalla aparentemente interminable contra el hambre, el frío y la desesperación. Pero se negaron a dejar ir la esperanza, aprovechando una fuerza interior que nunca supieron que poseían. A medida que pasaban los meses, los cuerpos de los sobrevivientes se debilitaron, pero sus espíritus se hicieron más fuertes. Celebraron pequeñas victorias, una caza exitosa de aves, un hallazgo afortunado de bayas silvestres, como triunfos sobre las duras realidades de su entorno. Entre los sobrevivientes, el liderazgo surgió en la forma de Nando Parrado y Roberto Canessa, los individuos valientes que se embarcaron en el viaje traicionero a través de las montañas.
Su valentía inspiró a los que quedaron atrás, proporcionando un rayo de coraje frente a probabilidades inimaginables. Finalmente, después de 72 largos días, los sobrevivientes recibieron la noticia que habían estado esperando desesperadamente. Un grupo de búsqueda los había encontrado. Con alegría y alivio inundando sus corazones, fueron transportados por aire a un lugar seguro, dejando atrás las montañas que se habían convertido tanto en su prisión como en su santuario. Su rescate marcó el final de un capítulo en sus vidas, pero señaló el comienzo de uno nuevo, marcado para siempre por la huella indeleble de su terrible experiencia. Regresaron a un mundo que había sido cambiado, alterado para siempre por su notable historia de supervivencia. Los sobrevivientes lidiaron con una mezcla de emociones mientras trataban de reajustarse a la vida normal. Se enfrentaron a preguntas, tanto de ellos mismos como de otros, sobre las profundidades de sus instintos de supervivencia, y los dilemas éticos con los que se enfrentaron durante su tiempo en las montañas. Mientras algunos luchaban por encontrar el cierre, otros se embarcaron en una misión para compartir su historia con el mundo. Se convirtieron en defensores del poder del espíritu humano, ofreciendo esperanza e inspiración a aquellos que enfrentaron sus propios desafíos aparentemente insuperables. El legado del vuelo 571 sigue vivo en los corazones y las mentes de los sobrevivientes, y las innumerables personas que han escuchado su historia. Sirve como un testimonio de la fuerza del espíritu humano, y la capacidad de encontrar esperanza incluso en los tiempos más oscuros. El accidente del vuelo 571 en la cordillera de los Andes sigue siendo un recordatorio inquietante de la fragilidad de la vida humana, pero también sirve como un recordatorio de la resiliencia y la determinación que reside dentro de todos nosotros. Al reflexionar sobre los acontecimientos de ese fatídico día, se nos recuerda la inmensa capacidad de supervivencia que se encuentra dentro del espíritu humano. Las lecciones aprendidas de los sobrevivientes del vuelo 571 continúan resonando, inspirándonos a aceptar los desafíos que enfrentamos y encontrar la fuerza para superar. La historia del vuelo 571 y la voluntad indomable de sus sobrevivientes servirán para siempre como testimonio del triunfo del espíritu humano. Se erige como un recordatorio de que incluso frente a una adversidad inimaginable, se puede encontrar esperanza, y la voluntad de sobrevivir puede conquistar todo.